a otro programa de la edición especial que estamos aquí en Houston. Hoy con nosotros tenemos a Analía Hernán Montiel, nacida en la Ciudad de México, donde estudió diseño gráfico. Tras tener una profunda experiencia espiritual en el 1985, comienza a estudiar teología en el 91 en San Antonio, Texas. En el 95 imparte seminarios teológicos en Miami y en Cuba termina su trabajo misionero hasta el año 97. Analía nos comparte que en el 2012 su vida da un giro drástico que la lleva a buscar más allá de su visión teológica e incursiona en el mundo de las constelaciones familiares, que es de lo que vamos a hablar hoy. Ella lo hizo bajo la enseñanza directa de Bert y Sophie Hellinger en la Hellinger Ciencia en Alemania, España y México. O sea, no has viajado a ningún lado, ¿no? Pobrecita. No. En el 2015 decide abrir talleres grupales y privados de manera profesional en Houston, su actual lugar de residencia, y desde el 2019 incursiona en las constelaciones cuánticas bajo la tutela, no puedo decirlo, de Brigitte Champetier de Ribes en España. Analía, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí. No siempre te invitan del otro lado de la ciudad. No, me encanta porque de verdad nos pudimos conectar y yo te dije, mira, tengo un programa y estamos aquí en Houston y parte de lo que queremos hacer ahora, porque como tengo ya muchos por todos lados, de verdad, online, worldwide, de verdad comenzar a mostrarle a la gente contigo, con otros practicantes, otras ideas, otras modalidades. Siempre hay gente que puede ayudarnos en nuestro camino espiritual donde uno está. Sí, incluso también nosotros a veces cuando nos miran piensan, no tendrá nada, ¿no? Ella ya es, yo le digo, ya soy maestra, pero no, en realidad todos necesitamos esa guía, todos vamos a necesitar ser parte de ese todo y todos nos complementamos y estar al servicio siempre requiere crecimiento. Sí. Entonces, comencemos un poquito porque siempre me encanta preguntarle a la gente, ¿qué fue el despertar tuyo? ¿Qué fue lo que pasó que de verdad dijiste, estaba haciendo teología, pero ahora quiero hacer algo más? Porque de hacer eso a constelaciones familiares, que es lo que vamos a hablar, sí, es tremendo salto. Sí, inclusive a Bert Hellinger le costó que lo quitaran del grupo de la sociedad de psicólogos. Le costó su puesto cuando él comienza a tener esa disyuntiva, esa separación de sigo en las cosas. Él era sacerdote. Entonces, cuando es sacerdote, tiene una pregunta un día que dice que no durmió en toda la noche. Y era, ¿qué prefiere? ¿Servir a los hombres con sus culturas? Él estaba de misionero en África. Entonces le preguntaron si quería servir a los hombres o si quería obedecer a Dios y al grupo al que él pertenecía como sacerdote. Él no durmió y él a la mañana siguiente dice, he decidido por los hombres porque los ha creado Dios. Esa decisión me tocó tomarla. Cuando me doy cuenta que mi vida espiritual necesitaba nosotros, y te lo voy a explicar un poquito, porque nosotros funcionamos del lado izquierdo siempre en ese campo de la organización, de esta es mi vida, este es el futuro, pero nosotros tenemos otro campo, esta es mi ciencia, tenemos el campo espiritual, el campo del pasado, de la herida, de la infancia. Entonces, yo estaba siempre de este lado, y funcionamos de este lado. Mi madre, mis heridas, el arte, la espiritualidad. Y entonces, en ese desbalance, yo no veía que yo no había hecho nada por mí. En el campo espiritual, religioso, tú haces por los demás. Y a la hora de verte a ti, yo decía, tengo a Dios y no me sano. Tengo no sé cuántos años, imagínate, yo conocí a Dios tenía 21 años. Y tengo 36 años y yo no tengo una silla donde sentarme, yo no tengo nada para mí, todo lo he hecho hacia afuera. Y el campo religioso te enseña eso, que vas a ser buena gente con él, que vas a darle hasta lo que no tienes, que necesitas sustentar a la familia, yo apoyar al hermano,
En el campo religioso todos son hermanos y nadie tiene nada. Pero inclusive no tenemos nada para nosotros. Nunca se me olvida que yo vestía a los desamparados y yo estaba desamparado. Entonces, cuando me di cuenta de eso y sobre una crisis matrimonial también, me doy cuenta que yo no he hecho nada para mí, realmente nada para mí en este campo. Y ahí es donde encontré a Dios. Fíjate qué cosa. Yo no encontré a Dios en mis 20 y pico de años dentro de la religión. ¿Dónde lo encontré? Fuera. Y ahí es donde conozco que necesitaba hacer por mí, que necesitaba reconciliarme con mi madre, con mi padre, con mis hermanos y conmigo. Y es este campo. Nunca podremos separarnos de papá y de mamá. Y ahí fue donde esa tragedia, que después encuentras la fuerza detrás de esa crisis. Las crisis, si tengo chance de explicarlo, Sí. Las crisis son le llama Brigitte Champetier, son los campos del beneficio que lucen tan amargos porque son ondas descendentes y en esta crisis, según el campo me envía, el campo energético me envía en esta crisis descendente tan terrible, esa fuerza de descendencia, por causa de la ley como la gravedad, me empuja a tomar la vida en la misma intensidad que yo fui enviada hacia abajo. Entonces ahí es donde me di cuenta que todos vamos a sufrir, todos vamos a llorar, pero en esa medida que tú tomas ese campo de descendente, vas a tener esa fuerza para lograr algo con ese dolor. No hay espacios vacíos. Ok, wow, primero. Segundo, como dije, es tremendo cambio y es tremendo salto, porque lo que acabaste de decir, es decir, en muchos de los programas que ya he hecho entrevistas con diferentes personas y en conversaciones que tengo con la gente que está en este mundo de nosotros, la religión enseña ciertas cosas, pero todo el mundo se lleva algo diferente, pero algo muy en común que la gente se lleva es el darse cuenta, eso no era todo, o lo estaba dando todo, ¿y qué pasa conmigo? Estoy apoyando a todo el mundo, pero ¿y yo qué? Y esa es la parte de verdad de la energía o de lo espiritual o de lo, digamos, la conciencia que no enseña la religión. En cambio, saltar a constelaciones familiares, que es una cosa loquísima, y ahora quiero hablar de esa porque es loquísimo, y uno tiene que de verdad vivirlo para entender qué es lo que es. Te cuento un poquito de mí, cómo fue que yo entré la primera vez y después comenzamos a hablar de ahí. Claro. Yo estudié medicina alternativa hace tantos años que ahí fue donde me presentaron a las constelaciones familiares, precisamente de Bert Hellinger. Yo no tenía ni idea qué era, me encantó, para explicarlo de una manera rapidito, es como la energía que lo va moviendo a uno, ¿no? Sí. Me hicieron un proceso, duré 2 semanas después de ese día, tirada en la cama, llorando, que yo no valía la pena, que yo estaba acá de premiada, que yo tenía que hacer algo por mi vida, porque somos 4 hermanas, por mamá y papá, yo soy la número 4, entre la número 3 y yo había una pérdida de 2 niños. En esa constelación se vio la pérdida de mis 2 hermanos. Sí. Pero yo salí, que después me ayudó, pero yo duré tirada en la cama llorando por 2 semanas de que esos 2 niños no habían tenido una vida y yo tenía obligatoriamente que hacer algo con mi vida a honra de ellos. Es decir, yo me volví nada y yo le cogí miedo a las constelaciones familiares. Wow. Hasta muchos años después, que otra amiga de nosotros trabajó con cuánticas, que también es de lo que haces tú ahora, Sí. y fue una diferencia del cielo a la tierra. Ya no le tengo miedo. O sea, hace 10 años yo ni te hubiera contactado, decir, olvídalo. Pero entonces quiero que hablemos un poquito de eso. ¿Cuál es la diferencia? Comencemos con qué es una constelación familiar para los que no lo tienen claro. La constelación familiar es un método. Actualmente se dice que es una filosofía. Brigitte o Bert terminaron con este pensamiento. Es una filosofía. Y lo que mueve son todos tus campos de resonancia a nivel sistémico. Sistémico es familiar, la energía familiar. Entonces, lo que nosotros no logramos ver, estamos muy familiarizados con el color de mi cabello, con el color de mi piel, mi estatura, porque se ve. Pero ¿qué pasa con lo que no se ve?
que son mis miedos, mis iras, mis rencores bien arraigaditos, los orgullos bien entrañados en mí, y que eso también le pertenece o es una herencia de la familia. Pues resulta que todas las herramientas que nosotros vamos desarrollando a nivel herencia, a nivel genético, porque es una cadenita que me dice a mí que yo soy Ana Lilia Hernán Montiel, por padre y por madre, entonces todo eso que no se ve está en mí y va a salir según la vida me trate. Entonces las herramientas que yo he usado pueden ser herramientas de mi abuelo, o heridas de mi bisabuela, o el miedo a amar que tenía mi madre. Entonces eso que yo estoy usando es, Bert Hellinger decía, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, como yo no sé cuáles fueron las heridas de mi abuelo, porque nunca me interesó, apenas y la conocí, pero resulta que tengo pánico en entregarme a un nuevo amor. No sé amar, amo con codependencia, amo iracundamente. Entonces, eso le pertenece a la abuela que fue viuda, jovencita, o que no la dejaron tener a su bebé y lo regalaron. Cositas así. Entonces, con esas cargo yo. ¿Por qué? Porque estoy hecha del ADN de todos ellos. Y eso es lo que trae a flote o trae a la luz constelación familiar. Cuando hacemos unos ejercicios, comenzamos a mirar aquellos que se quedaron olvidados. Fíjate que uno de los desequilibrios más grandes es las exclusiones, de lo que acabas de comentar tú. ¿Quién los excluyó y quién los toma en su sistema? Pues yo que amo. Ningún hijo es malo. No hay hijo malo. Y las herramientas las tomamos desde el corazón, desde la carne, porque decimos, quiero pertenecer a una costa de mi felicidad. Y es ahí donde una constelación muestra qué herramientas estás usando de destrucción, pero que vienen como una herencia y pertenecer. Tú dices, bueno, me lo veo, me lo tomo, porque anhelo pertenecer. Yo soy Hernán Montiel, mamá. Y ahí es donde decimos, bueno, pertenecer es sufrir, sufro. Es arrancarme la piel para cubrir a otros, pues me la arranco. Y son fidelidades bien arraigadas, bien terribles, porque una de las frases también de Brigitte dice, aún a costa de mi felicidad y aún a costa de mi vida. Por muerte, amo. Imagínate, amo el dolor, la muerte, el sacrificio, pues con tal de pertenecer, con tal de ser parte de aquel sistema que me dio a luz a mí. Entonces la constelación, ¿qué hace? Que te muestra la herramienta, no es magia, ¿ok? Algunas personas tienen una respuesta increíble porque ya están en el momento. Dice Brigitte, esto es bien interesante. Dice en una entrevista precisamente a Brigitte en Madrid, yo le dije, ¿y por qué a alguna persona no le pasa nada? O sea, o a mí, que no me pasó nada tampoco al principio. Mi primera constelación ya salió huyendo, yo dije, el señor está loco porque me abraza, ¿qué le pasa? No me toques. No te conozco, tú no eres mi abuelo. Te lo juro, me abrazaba. Imagina que aquí está tu mamá. Y yo mirando, es un señor, está bien feo, no me toques, no me abraces, no me hagan nada. Sáquese de aquí. Yo estaba ofendida. Yo dije, esto no me gusta. Por muy sanador que sea, no lo quiero. Y ya después me dijo, viene Bert Hellinger, él lo supo, él supo que no estaba bueno eso. Y me dice, viene Bert Hellinger, ve para allá. Y yo fui. Yo dije, aquí algo va a salir, porque se me estaba apareciendo por todas partes. Entonces dije, bueno, esto a lo mejor sí es, y fui, conocí a Bert, mi vida cambió. Entonces, pues como no me había gustado, yo dije, tiene que haber algo más grande de lo que acabo de vivir. Y definitivamente, volviendo a Brigitte,
le decía a Brigitte, ¿por qué a mí me sucedió esto? Porque hay gente que no le pasa nada. Y Brigitte me dice, mira, muchas veces el momento no se une con la constelación. O sea, esta persona no está lista para vivir su constelación. Y hay alguien que la mima, pero esa persona no estaba lista. Otra, no se usó el movimiento adecuado. No hubo la resonancia, no hubo la sensibilidad, las palabras correctas. No se unió esto con aquello. Entonces, esa persona no va a tener una respuesta. Otra, esa persona no está en el tiempo de la sanidad, sino de la compensación. O sea, la compensación es, necesito madurar lo que yo estoy haciendo y va a haber un momento exacto en el que yo estoy lista para vivir lo que sigue, pero no he terminado. Y ahora lo comprendo, porque hay personas que realmente dicen, y te las vas a encontrar siempre, llegan a 28 constelaciones y constelan lo mismo, como si nunca hubieran constelado. Y viven exactamente lo mismo, constelación tras constelación. Y ahora entiendo por qué, porque veía algunas gentes, ¿de dónde vienen? No, pues de Kazajstán, que había mucha gente de por allá, de Croacia, Kazajstán, Afganistán, de la parte de Rusia, rumanos. Y cuando llegaban a esa zona es muy herida, está muy herida. Y cuando llegaban, decían, ¿cuántas veces has constelado? Decían, muchísimas. Dice, ¿se ve? Él nada más decía, ¿se ve? Se nota. Una más. Y así era. Una más. Entonces tiene que ser el momento adecuado, no solamente en energía y en resonancia, sino en la, digamos, en el momento que está viviendo la persona, si está apto a hacer el cambio que necesita hacer. Su alma está dispuesta a sanar. Definitivamente. No es de que voy porque me invitaron y tengo curiosidad, sino que el alma llega a un momento en que estoy dispuesto a sanar. Y entonces es que se une el sanador con el que quiere sanarse. Y el momento es adecuado. Se unen los dos campos. Es como que, y tú lo percibes, porque hay persona que llega y llega completa, llega con sus ancestros y sus ancestros ahí, y llegan emocionados y nerviosos, y algo les dice que todo está bien. Y a esto dices, no lo volveré a ver. Bendito sea Dios, no lo volveré a ver. Y hay otras personas que llegan 15 veces y 20 veces, y tú dices, bueno, hay gente que en constelación, yo tengo gente como de 2 años, y todavía he tenido que despedir a algunos, de decirle, ya estás listo, dale, empújate, haz algo. Claro. Pero hay otras personas que enseguida te das cuenta que vienen, se refuerzan y siguen su vida. Se refuerzan y siguen su vida. Pero hay otros que están en hipnosis, biodescodificación, cartas, tarot, flores de Bach, gotitas para esto. Y ahora fueron a un club chamánico y andan en esto otro. Y los ves igualitos. ¿Por qué? Cuéntame por qué. El alma dispersa. ¿Qué significa eso? Cuando viven muchas cosas a la vez, pero en realidad están enamorados de la crisis que los lleva a todos esos mundos, los perciben, los tocan, los aman, y las circunstancias en las que están es un campo y es una herramienta de la que ellos están enamorados. El campo de la crisis, el campo de la necesidad, de la victimización. Mira, Bergelinger hablaba de que cuando siendo niños tomábamos una herramienta y la herramienta se llamaba victimización, o se llamaba ira, o se llamaba desprecio. Pero esta herramienta me traía a mí un beneficio. Y ese beneficio me hacía vivir. Entonces yo voy a repartir esa herramienta a 15, a 20, porque voy a tener 15 o 20 beneficios.
y esos me dan vida. Ujú, Es muy triste, pero a la vez, si eso te da vida, yo llego a decirle a personas, ¿eso te sirve? Úsalo. ujú. Y es triste porque ves a la persona que no termina de salir, pero eso le da vida. Yo creo que a mí lo que me parece interesante, la psique humana, la mente, la psicología. Tuve un programa con un psicólogo que hablamos de algo muy parecido. Eh, no voy a cortar la historia completa, lo corto es, el cliente estaba sufriendo de depresión Ujú. y él le hizo como psicólogo la pregunta de qué te sirve la depresión. Obviamente la persona se puso, ¿cómo así que me deba servir? Y le dijo, tú lo escogiste, ¿por qué? Exacto. Entonces él comenzó a indigar, a buscar. Y como a la tercera sesión, él le dijo, mira, contéstame lo que quieras, es decir, lo primero que te cruce la mente. Y el muchacho soltó y le dijo, yo quiero estar deprimido porque no quiero sacar la basura. Y él mismo hizo un ajá. Y él le dijo, por eso te está conviniendo hacerte pasar por lo que estás pasando, porque en algún momento tuviste un pensamiento y te funcionó. Como te vieron triste, no te jodieron, bueno, esa es palabra mía, no de él, no te molestaron, no te dijeron, no tuviste que hacer eso y se te olvidó que estabas jugando víctima y le viste un beneficio y te perdiste en el beneficio y eso es lo que pasa con nosotros energéticamente también. Cogemos en nuestra ADN, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en la energía, sea como sea, un pensamiento, y lo voy a decir en mis palabras, pendejísimo, idiotesca, de una tatarabuela que nunca conocimos. Y nosotros vamos viviendo eso, quizás no porque lo escogimos, mucho que lo hemos escogido nosotros también, Tiene que haber responsabilidad. tiene que haber algo de responsabilidad. Cuando yo pasé por todo esto y aprendí por primera vez lo de las constelaciones familiares y muchas de las cosas que estudié, a mí el profesor me decía, si usted no lo vive, esa es decisión suya. Si usted no lo quiere superar, eso es decisión suya. Pero sepa que la energía sigue. Y yo tengo una hija. Y él me dijo, si tú no lo haces, eso sigue por tu camino, tu hija lo enfrenta. Si tú no lo enfrentas, lo que no enfrentó la tatarabuela, y no lo enfrentas tú, lo Exacto. enfrenta tu hija. Entonces ahí sí le tiene uno que poner, como dicen en inglés, the big girl panties, es decir, ponerse el pantalón bien apretado y hacerlo y enfrentarlo y cambiar todo lo que nosotros podamos cambiar por nuestros hijos, no solamente por la Sí. vida de nosotros. Hay una forma en que yo la explico bien, bien entendible, que es, bueno, parafraseando un poco más lo que dices tú, ampliando un poco más. De los 0 a los 6 años, nosotros desarrollamos las bases emocionales, ira, miedo, alegría, adversión, em, bueno, la otra, violencia, Ujú, pongamos. Y ya la dije, ira. Pero bueno, esas. Entonces, en las básicas, de los 6 a los 12 yo voy conociéndome un poco y voy aplicándolas. Ok, ya las aprendí, esto me causa miedo y yo las aplico. ujú, De los 12 a la adolescencia, hasta los 18, 24, adolescencia tardía, yo empiezo lo que se llama pick and choose. Esto soy yo. Y ya cuando yo decido quién soy, hasta los 30, 34, soy un adulto emocional. Pero resulta que de los 0 a los 6 años, ¿de quién eran las bases? De mis ujú, padres. ujú, Entonces, como yo estoy tomando aquellas bases, imagínate que la herramienta para sobrevivir de la familia era el orgullo. ujú, Entonces, esa herramienta a mí me sirve como adulto, como adolescente, y tal vez hasta esta fecha yo no me deshago de ella. ¿Por qué? Porque era una herramienta familiar. Incluso en mi familia se decía, el orgullo te tira y el orgullo me levanta. ¿Por qué? Porque era una herramienta que a toda la familia, cuando perdimos todo, es la única herramienta que todos sabíamos usar perfectamente bien para sobrevivir. Entonces, esa herramienta es la que Constelaciones detecta. Y, por ejemplo, para mí, ¿qué era contrario al orgullo? Bueno, pues como habíamos sufrido tanto de pequeños, el orgullo a mí me enseñó humildad. ujú. Y gracias a esa herramienta que le agradezco muchísimo a mis ancestros, yo la transformo ahora Ajá. en un poder para salir adelante. Y te vas a dar cuenta que todos los que hemos estado en este tipo de movimiento,
Usamos herramientas que han sido terribles en nuestra infancia, horribles en la adolescencia, y que hoy es una fuerza impresionante la que me empuja a mí a agarrar aquello a servicio. Y el servicio es gracias al dolor, definitivamente. Beranier dice, no hay una persona que tenga una herramienta tan grande como aquel que ha tenido una infancia terrible. Porque puede transformar eso. Siempre hay un Claro, campo impresionante atrás del dolor. claro. Es lo que te decía. ¿De qué pendiente nos caímos? Bueno, de allí es que desde allá abajo es que nos levantamos para tomar aquella autoridad y aquel poder y aquella fuerza para hacer lo que no hubiésemos hecho si nosotros no hubiéramos pasado por ahí. Claro. Ahora ven, te pregunto, entonces, Bert Hellinger fue el que creó las constelaciones familiares, pero entonces entra Brigitte y ella le mete lo cuántico. ¿Qué es lo cuántico que le mete ella que la constelación familiar original no tenía? Mira, inicialmente en las constelaciones, Bert decía, por ejemplo, a un ancestro, dile, te libero, o te bendigo, te amo, ahora me retiro. Y esa interacción que existía entre los representantes y el representado, o si él se representaba, era, bueno, ahora bendíceme, y ahora elijo, te dejo ir, y ahora me retiro. Y era una interacción así entre ancestros y yo. Y cuando Ver al final de sus años, él comenzó a hablar mucho de las constelaciones del espíritu. Antes eran otras constelaciones, las constelaciones familiares, después las constelaciones del espíritu, más o menos por el 2007, él ya incursionó en las constelaciones más profundas, que eran las constelaciones del espíritu, y luego empezó a llamarle las constelaciones del otro campo, de un campo mayor, le llamaba. En este momento, él comenzó a dejar, decía, vamos, el campo mismo lo va a mostrar. Entonces, él empezaba a mostrar aquel campo. Cada quien se movía sin decir una sola palabra. Yo viví eso. Entonces, había unos movimientos que nos abarcaban, éramos 1,750 personas. Era un campo que nos abarcaba a todos. Todos terminábamos erizados, llorando, metidos. Yo sentía la fuerza. Estaba en la fila 5, que había antes de mí, había como unas, ¿qué será? 40 personas. Yo lloraba y yo sentía todo aquello que sentían al frente. Y te daba ganas de enojarte y de percibir todo. Y él decía, estas son las constelaciones de otro campo, de un campo más grande. Brigitte fue la que empezó a ponerle la palabra, o ya probablemente ya existía, pero Brigitte decía, estas son las constelaciones cuánticas. Y lo primero que se respetó es, yo me retiro. Y esa pregunta se la hice yo. ¿Por qué se le llama cuántico? Y él decía, digamos que sean entregadas a un campo más grande, donde yo me retiro. Y el beneficio no es ni siquiera algo que yo traje, es algo que todos hicimos en ese campo. Y lo primero que existe, fíjate que las últimas constelaciones, que incluso algunas veces yo las hago, no cuando hay principiantes, pero cuando empecé a enseñar, que ya tuve grupos, lo primero que yo les decía es, van a percibir, déjense llevar por su guía. No había palabras y se hacía el círculo, se marcaba el campo energético. Les decía, cada uno de ustedes va a representar a alguien y nadie se lo va a decir. Ustedes mismos van a saber quiénes son, qué hay en el campo del cliente, y así mismo era. Se paraba alguien y decía, ¿quién eres tú? ¿Cómo te sientes? Y la misma cliente decía, eso soy yo. O se paraba la madre, el hijo, el otro hijo. Decía, ¿sabes quiénes son? Esos son mis hermanos, ese es mi mamá. Era impresionante ver cómo cada quien tomaba el lugar que le correspondía sin que tú participaras. Y ellos mismos percibían hacia dónde moverse. Incluso
algo que se deja acá es que el ego de la persona que dirige tiene que desaparecer. No hay dirigente, no hay nadie que diga que vas a decir ahora esto, no, desaparece. El mismo campo lo muestra. Y es algo maravilloso mirar la efectividad de aquello donde uno ya no puede representar ni siquiera al que dirige. Para los que no lo han vivido, quizás lo están entendiendo, pero pues no lo pueden poner en lógica, porque es que Ajá. precisamente no hay lógica. No, no se puede explicar. Exacto, es una cosa que uno tiene que de verdad vivirlo para sentir esa energía, para sentir ese movimiento del cual estás hablando, porque hay mucha gente, y así, digámoslo plano, hay mucha gente que está muy acostumbrado a ser yo, a ser el ego, a dirigir, yo soy esto, yo soy lo otro. Primero que todo, el quitarse de ese lugar y dejar que esta energía, que es la única manera que lo podemos explicar, que esta conciencia nos guía, nos mueve, que tú no conoces a ese señor que está adelante y te está representando el sentimiento tan fuerte, que tú reconozcas, esa es mi abuela, esa es mi tía, esa es mi hija, no tiene cómo explicarlo lógicamente. Entonces, en parte es lo que yo juego de que sí parece la magia, pero si nosotros nos entregamos, que yo creo que es parte de toda la conciencia espiritual, y más que todo que estamos viviendo en este momento, al cual queremos llegar más allá, Sí. es de verdad dejarnos llevar por esta energía, esta conciencia, este cambio, dejarnos guiar y entender que el ego no es que sea malo, pero el ego no es el que tiene que dirigir el show. Yo creo que hay No. mucha gente en las constelaciones que todavía tratan de hacerlo y cuando ven otra persona representándolo a ellos y ven lo que de verdad está pasando, es como impactante. Es muy impactante mirar la legitimidad de aquello que está sucediendo y por supuesto hay que tener mucha intuición, mucha centramiento. Brigitte le llama centramiento, Okay. que es poder percibir el campo sin intervenir. No puede intervenir, no puedes decirle a una persona que es un ancestro, decirle ahora acéptalo, quiérelo, abrázalo. El mismo ancestro necesita ese respeto, hay que dejar que el campo muestre realmente lo que hay y lo que hay en una constelación por lo regular es la reconciliación de aquello que fue excluido, tomar aquel campo de energía negado, incluso ofendido, y reconciliarlo con el campo actual. Mira lo que a nosotros nos pasa. El 90% de nosotros que hemos tenido unas familias un poco complicadas, No, es nadie. el rechazo, el exclusión de ese campo que tenía tanta información que incluso ahora me sirve, pero que yo en mi estado infantil, que es lo que Brigitte llama la culpa, Okay. en el estado infantil hay culpa. En el estado adulto no hay culpa. Hay tomar mi responsabilidad. No, Okay. el Okay. adulto se hace responsable de lo que hay. El niño se queja. Ujú. El niño siente culpa, siente el rechazo, siente no me quisieron y ahí estamos dando vueltas a la estatura niño. Entonces, como es tan difícil de explicar en ese campo, lo que sucede es que nos reconciliamos con la energía que no fue tomada en cuenta. Lo otro que yo encontré fascinante, Sí. y quizás es un poquito más fácil de la gente entender, es que también las constelaciones le enseñan a uno que todo el mundo tiene su puesto Sí. en el sistema familiar. Ejemplo, si el papá se fue de la casa y hay un hijo, él automáticamente tomó el rol de papá. Esa posición de papá en la familia a él no le pertenece, él es el hijo y no es el papá. Entonces ahí también comienzan a cambiar energías, percepciones, cosas comienzan a cambiar cuando cada ancestro, digámoslo, vivo, muerto, pasado, lo que sea, que cuando cada persona en la familia no está donde tiene que estar. Sí. Si yo, que soy la hermana chiquita, me creo la mamá de todas, me estoy llevando por delante a todo el mundo, así me estoy fregando mi vida yo también, porque ni soy la mamá de todo el mundo, ni estoy tomando mi puesto como la hermana pequeña. Entonces, todo el mundo tiene un sistema y también pasa eso mucho en muchas situaciones.
Bueno, y lo terrible aquí, cuando yo no estoy en mi lugar, es de que si tengo una hija y yo estoy cubriendo el lugar que le corresponde a mi madre, y estoy cubriendo, o sea, estoy tomando el papel al mismo lugar, o tomando el mismo lugar de mi madre, entonces mi hija me desecha a mí. Ujú, ¿Por qué? Porque ese lugar que le pertenecía a mi mamá va a resonar ujú, en los hijos. ujú, Entonces, de allí que las hijas que toman el lugar de la mamá se convierten en daddy's girl ujú, o la niña de papá, ujú, y después los hijos se convierten en mama's boy, que es ujú. el niño de mamá. Entonces, para la niña no existe hombre que la satisfaga. No existe una Okay. pareja que llene los zapatos de papá. Y fíjate que cuando se tienen un matrimonio, se unan a un chico, tienen la pareja, aún allí la chica dice, bueno, pues se parece tanto a mi papi, a los 2 años, dice, no le llega, Mm, cambia. ujú, Y el chico hace exactamente igual. ujú, Tiene 3, 4, 5 parejas, pero ninguna es mamá. ujú. Entonces, a los 2 años, 3 años, no le llega a mi mamá. Mi mamá cocinaba más rico. Y Ujú, ahí resulta que desecha a la pareja. Entonces, es simplemente encontrar la energía va a ujú, tener un ujú, tiempo, y mientras tú te das cuenta que esa energía no es por allí, pues ujú. terminas en el mismo círculo, incluso en la depresión. Tengo una depresión, resulta que yo de niña sufrí tanto y ese se vuelve cíclica. Y es mi herramienta para yo negarme a la felicidad. Entonces, esa herramienta cíclica me la voy a encontrar con un chico, me la encuentro con una pareja actual, es el amor de mi vida cuando éramos adolescentes, pero el ciclo vuelve a aparecer. De Ujú. allí que hay muchas personas que no se han dado cuenta que están en el síndrome del aniversario. Y ¿Cómo así? sabes que repiten desgracias que ocurrieron dentro del campo familiar. Cuando yo he notado, por ejemplo, cuando los chicos, o cuando mi cliente, o incluso en Madrid lo viví, hubo un evento cuando la persona tenía 10 años. Entonces, hay una explosión en un autobús, muere el hermano y él tenía 10 años. Iba en el autobús porque él no alcanzó a llegar. Ujú, Llegó el hermano y como él tenía las amígdalas mal, él se va al hospital, el hermano se tiene que ir en el autobús explota y el hermano muere. Entonces él cada 10 años tenía el ciclo de depresión, de querer morir, de drama, ujú, completamente drama, porque él asumía que el hermano había muerto porque él había ujú, tenido amígdalas. ujú. Entonces enfermizó toda la vida. Y esos son síndromes del aniversario. Entonces, Ok, ya. ¿qué repetimos Ujú, nosotros? Pues un evento al que no nos hemos hecho cargo, no estamos en la postura de adulto, no nos hacemos cargo de ese dolor y volvemos a repetirlo cada cierto tiempo. Precisamente ok. acabo de tener una chica que con 35 años no tiene aliento para vivir, no tiene fuerza, y el padre murió con 35 años y las crisis le dan ahora a los 35 años. ¿Por qué? Porque el padre, en la energía que él deja, ella lo toma y cree que todavía lo puede salvar. Ah, wow, ok, ¿Me das cuenta? claro. Entonces, como niña, yo en mi cabeza pienso Voy que a salvar a mi papá. en esa Ujú, energía de drama y de dolor, ujú, yo puedo rescatar a alguien. ujú, Y así es como repetimos, ¿no? ujú. Y es que es eso, son cositas que nos pasan en medio segundo y lo reactuamos toda la vida, a veces sin darnos cuenta. Una conexión. Exacto. Y uno no cae en cuenta que es decir, hay muchas cosas que uno dice, no, no veo de dónde salió, pero de verdad
otra vez, sin ego, dejar que la energía de verdad le muestre a uno qué es lo que es, vuelvo a decirlo, por eso parece magia, porque uno dice, cuando ya lo vio, uno dice, ah, wow. Mientras que estabas hablando, me acordé cuando estaba estudiando, ya muchos años antes había pasado lo de las torres. Ujú. Había un señor en la clase, algo muy parecido estábamos hablando, no me acuerdo en qué clase fue, pero algo muy parecido estábamos hablando de esto, que él también cayó en cuenta y él dijo, para todos los septiembres yo me enfermo. Y él no Sí. entendía por qué. Y cuando tuvo su momento de ajá, él dijo, yo estaba en Nueva York. Desde mi apartamento yo lo vi pasar. La reacción de él era que él Wow. decía que él se estaba afeitando. Cuando él escuchó algo, él lo vio, se paró en la ventana, no reaccionó, es decir, él quedó en shock, no reaccionó, no supo qué hacer, no supo qué estaba pasando, regresó al baño y con gritos, ambulancias, todo lo que él oía, él lo ignoraba y él se seguía afeitando. Y en esa clase fue que él dijo, claro, ese era un trauma que yo tenía, que Ujú. ni cuenta me di en ese momento que lo estaba haciendo, pero para todos los septiembre se había enfermado, o se enfermaba, le daba depresión, le daba tristeza, le iba mal. Es súper impresionante, pero no sabía que se llamaba así lo del aniversario, pero tiene toda Sí, la... de número de aniversario. Y lo repetimos. Ujú. Basta que venga. Y fíjate que por eso la mayoría de las personas cuando han sufrido un trauma y no lo han superado, entonces ellos no ven la realidad. Cuando Ujú. estamos todavía en ese shock de ese evento, viene alguien, me da algo que luce como aquello que me pasó, entonces yo no veo a esa persona, yo veo el evento El trauma, y voy sí, y peleo. claro, Y puedo pelear con mi hija, con mi marido, claro. porque se genera esa conexión de ese trauma. Y fíjate, un dato, el 90% de las personas tenemos un poquito más de 6, o mínimo 6 traumas. Ya me caíste mal, ya no quiero saber más. Todos, todos necesitamos de Sí, verdad conocernos, ir a interiorizar y ver qué hacemos o con qué conectamos y que se parece a algo que yo no tuve miedo, sí, que necesito madurar, que necesito incorporar y sí, decirle sí, porque de eso se trata la vida, de decirle sí a la vida, sí, sí, como total. haya sido. Total. Amor, nos estamos quedando cortas de tiempo y precisamente en este momento quiero preguntarte, la gente que quiera saber más, que se quiera comunicar contigo, que vivan en Houston o que te vean online, ¿puedes hacer consultas online o trabajar con la Sí. gente? Ok. ¿Dónde te pueden conseguir? Todos los datos están abajo, pero ¿dónde te pueden conseguir? Me pueden escribir en mi página constelacionesfamiliareshouston.com, origeniaenergia.com, o me pueden escribir en Instagram, que es Constelaciones TX, y en Facebook también Constelaciones Familiares Houston. Perfecto. Me encantó el tema. Muchísimas gracias por venir, por compartir, por conocernos y de verdad por hacer lo que estás haciendo, porque yo creo que es, cada cual tenemos nuestro propio camino, tenemos nuestra propia experiencia, pero es de verdad ayudar a la otra gente y haciendo tantas constelaciones como yo sé que haces aquí en Houston, ayuda a la comunidad, porque cada Sí, una persona que se ayuda uno mismo va ayudando energéticamente a todos los otros avanzantes. Muchísimas gracias por todo. muchísimas gracias por la invitación. Chao. Bueno, gracias a todos y nos vemos. Bye.